Existe una gran diversidad de términos para denominar el concepto de economía informal. Conceptos como economía sumergida, trabajo clandestino o economía paralela o ilegal son, entre muchas otras, definiciones que hacen más o menos referencia a una misma idea central y que confluye hacia un proceso de actividad generadora de ingresos caracterizado por un hecho principal. No está regulado por las instituciones de la sociedad en un medio social y legal en el que se reglamentan las actividades. Por tanto, en el epígrafe de economía informal cabría incluir, en principio, a aquellas actividades que, siendo mercantiles, no están sujetas a la legalidad laboral y jurídica. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta sencilla. ¿Usted paga impuestos? Sí. ¿Factura los productos que compran aquí? No. ¿Cree que la economía de Tlapa está creciendo? Sí está creciendo, pero en deudas. En deudas. Sí. Ah, ya. Sí, no, ¿En qué se basa usted para decir eso, que va creciendo en deudas la economía de Tlapa? Me baso en que todo producto día a día está más caro, ¿sí? Entonces cuando tú sabes cuánto ya incrementaron, pues tú ya dices el producto, no estás al tanto de todo lo que va subiendo. El gobierno no hace un balance, a ver, sobre el producto. Él nomás dice, principalmente, estamos en una región muy lejos de donde se fabrica. Por ejemplo, vamos a hablar el azúcar, vamos a hablar el arroz. Anteriormente el arroz se cultivaba aquí, pero por falta de que al campo ya no le ponen atención, todo eso ya se terminó. Los ríos ya no son ríos de antes, ya son drenajes. Entonces usted cree que la situación que todo está muy caro. Primera, está retirado. Segundo, lo básico que es la gasolina está completamente cara. Entonces de ahí el producto ya llega aquí demasiado caro. ¿Sí? Entonces usted da a entender que la contaminación afectó a la economía de México, de Tlapa. No es la contaminación, es que el gobierno no se mide. No, yo me refiero de acuerdo a los ríos, o sea, como eran antes. Bueno, sí, pero principalmente el producto está caro gracias a las alzas del precio de la gasolina. Ok, bueno, vamos a continuar con otra pregunta. Que dice, ¿cuál es su ganancia de usted? Pues desgraciadamente las ganancias ya no hay. Simplemente trabaja para... Ya ahorita ya ganancias ya no hay. Anteriormente te dejaba mínimo 20% sobre del producto, de tus ganancias, 20, 30%, hasta 35%. Ahorita desgraciadamente, gracias a todas esas alzas de precio en la canasta básica, todo se incrementó y definitivamente trabajamos nada más por trabajar. Pero ya que digas que te vas a hacer un ahorro o algo, ya no se puede. Ya nomás vivimos por vivir. Y todo esto no le vamos a decir que es el gobierno, sino que somos culpables en la manera de que dejamos que un gobierno haga lo que quiera. ¿Usted es autoempleado o es el dueño de este? Yo vengo en apoyo a mi madre. Yo estoy apoyando a mi mamá. Estoy apoyando a mi madre tiene 90 años y yo vengo a ayudarla porque definitivamente ella ya está cansada. Sí. Pero sí, yo te sé hacer números, yo fui dueño yo tengo mi RFC propio, yo pagué impuestos y mucho impuesto. Desgraciadamente ya ahorita el gobierno, de todo lo que tú has pagado un impuesto, ya yo soy de la tercera edad y hasta ahorita yo no he recibido ni una siquiera atención médica. Ya se acabó el seguro, se acabó todo. Ya no tenemos nada. No recibe prestaciones ni nada ahorita. ¿O anteriormente recibía prestaciones de parte del gobierno? Nunca he recibido prestaciones del gobierno. Nunca. El gobierno siempre
Anteriormente ayudaba al campesino lo ayudaba en la manera de que decía, le vamos a apostar al temporal que viene, te daba para el campo, te financiaba, y ahora ya no dan nada. Ahorita vienen unos, te vienen prestando el dinero con el 3.5% catorcenal. Entonces, mensual, yo les pregunté, es el 7%. ¿Masiva? Dime, es el apoyo. Ahora, el gobierno dijo, de Peña Nieto, que dijo que iba a prestar el 1% a todos los comercios. Hasta ahorita lo estamos esperando, ya se va. Entonces, definitivamente del gobierno sí recibimos, pero puras salsas. No hay nada de apoyo. Bueno, otra pregunta sería, ¿usted ha tenido problemas con las autoridades de Tlapa de acuerdo con sus establecimientos? Sí, yo lo puedo hacer más que nada aquí, políticamente todo lo ocupa, el gobierno ocupa todo esto políticamente. ¿Por qué? Porque todo lo que es el Zócalo es de usos múltiples, las calles están invadidas, todo el abulantaje, pero ¿a qué se debe eso? Yo le puedo decir así al gobierno, yo le preguntaría al gobierno, ¿se ha preocupado por esa gente? Tampoco los podemos correr porque todos tenemos necesidad de vivir la vida, pero no se vale que nosotros que pagamos un impuesto, tenemos un lugar establecido, estos señores con que les regalen 5 pesos, 10 pesos al gobierno, ellos dicen que están pagando, pero a quien amuelan definitivamente es al comercio que está establecido. Por ejemplo, nosotros que estamos aquí adentro, ellos pagan 5 pesos, dejan el basurero. Allí, por ejemplo, lo puedo decir así, en el Zócalo, es un basurero insoportable, que lo puedo decir, pagan 10 pesos las que venden atole, las que venden fruta, dejan un basurero al ratito para que laven, llevan 3, 4 pipas de agua, llevan los policías, las barrenderas, y ¿cuánto paga el pueblo para todo eso? Entonces, definitivamente, ese es el problema que yo tengo contra el gobierno, que no sabe. Ahora, antes de todo, como ciudadano, yo le exijo al gobierno que queremos una central de abasto, un lugar donde entre comillas, la gente venga a vender sus productos del campo, y aquí no contamos con eso, ¿sabes? ¿Me podría dar un aproximado de sus ganancias o su salario mínimo? Te vuelvo a repetir, aquí ya no hay ganancias. Ya no hay ganancias. Por eso estas gentes que te andan promoviendo los préstamos, ya no te tienen esa confianza de decir te voy a prestar personalmente. Ya dicen entre equipos, se va uno que no pague, vas a pagar tú, ¿sí? Ellos aseguran, ¿sí? Entonces yo, como les dije, vienen a burlarse ya de nosotros como comercio. El gobierno hasta aquí, ahorita no hemos recibido absolutamente nada. Ahorita, por ejemplo, del mercado, allá está el mercado, que dijeron que en 2 meses, yo no veo nada. Bueno, ese es el problema que tengo contra el gobierno. Okay. Bueno, le vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué hace usted cuando las ventas disminuyen? ¿Utiliza técnicas de venta, políticas de venta? ¿O qué hace? ¿Baja los precios de sus productos? ¿O qué es lo que hace para que su producto pueda salir? Pues definitivamente hay personas, nosotros sufrimos mucho las consecuencias, porque vemos muchas de nosotros, más el abulantaje, se dedica a vender productos de tiempo. Si es Todos Santos, venden velas; si es Navidad, venden series; si es, por ejemplo, Días de las Madres, venden arreglos florales, y nosotros desgraciadamente sufrimos las consecuencias cuando no hay ventas. ¿Por qué? Porque vendemos lo mismo. Nosotros nos basamos siempre a un solo producto, y por eso yo a veces a mis compañeros yo les pregunto, ¿cuál es tu giro? ¿Qué vendes? En verdad, si vendes 4 o 5 productos de temporal, entonces yo te pido de favor, le digo que te dediques a una sola cosa. Pues aquí te vas comiendo como vas pudiendo, y la desventaja, pues desgraciadamente estamos con la esperanza
de que pues sigamos sobreviviendo, porque tenemos, desgraciadamente, no, claro, no es aquel que está allá sentado en una silla, es el gobierno, somos nosotros mismos, nada más que a veces vivimos con la esperanza de hacer algo en la vida, pero pues más fácil nos vamos nosotros que tener un buen... ¿Conoce usted sus derechos como trabajador? Claro que sí, yo tengo un RFC, yo he tenido empleados y sé cuáles son los derechos como patrón y sé cuáles son las obligaciones como empleado, yo sé todo eso. ¿Cuántas horas trabaja al día? Aproximadamente. Todo el día. ¿De sol a sol? Definitivamente, mientras yo soy una persona que mientras haya trabajo, siempre debo de estar trabajando, yo no me fijo el horario. Yo siempre debo de trabajar. ¿Usted cuenta con vacaciones? Nunca he tenido vacaciones. Nunca he tenido vacaciones. ¿Cómo empezó su negocio usted? ¿O qué lo impulsó a llevar a que usted formara este negocio? Eso lo tengo de herencia de mis padres. Herencia. Sí, yo no tengo ni una preparación, yo no soy doctor, no soy maestro, no soy licenciado, no soy ingeniero, no soy nada. Bueno, enseguida le haré unas preguntas. ¿Paga impuestos? Sí, pago impuestos, estoy registrada ante Hacienda. Pero no pago impuestos por esto, sino pago impuestos porque trabajo para una editorial que se llama Santillana y entonces trabajo la temporada escolar de libros y en esa temporada sí me veo obligada a pagar impuestos sobre esa facturación. Sobre esto, de algunos libros sí pago impuestos, de otros no los compro de manera... con unos tickets, no con facturas. ¿Sí? Si aporto al PIB, sí aporto al PIB con mis impuestos aporto al PIB. Sí, aporto con todos mis impuestos, aporto al PIB. ¿Cuál es su ganancia de estar vendiendo libros? Un 30%. ¿Y más o menos cuánto ahorra al día? Pues mira, yo nunca ahorro, siempre ando debiendo. Yo trabajo para sobrevivir, ya sea con aquellos o con estos, porque yo siempre ando metida en construir, en hacer algo. Pues no tengo mi dinero para ahorrar, lo tengo para invertir. No tengo beneficios. Antes de la reforma fiscal los libros no pagaban impuestos. Se pagaba una pequeña cuota a Hacienda, pero ahora los libros pagan ISR y no hay ninguna recuperación. Y por lo que está vendiendo acá, ¿ha tenido algún problema con la autoridad? No, la verdad es que el presidente ha estado muy abierto a la cuestión de yo vender los libros. No me han pedido que yo pague por los libros. En ninguna parte del país te cobran por vender libros, porque es cultura, conocimiento. Aquí, como ellos no me cobran, porque también lo hacen, no me cobran por vender, yo lo que hago es colaborar con los árboles. Que le ayudo al señor que con la cal, que le ayudo al señor que con la bomba. Mire, este árbol estaba tirando mucha hoja y apenas le pusimos ahí un poco de... Por cierto, si ustedes pueden hacer algo por ellos, creo que la tierra les agradecería. Le echamos algunos fertilizantes. El señor lo hace, el que atiende el parque. Yo lo único que hago es colaborar, o sea, no le pago ¿cómo se llama? A la presidencia, pero creo que tengo un deber ético con mi pueblo, entonces lo hago de esa manera. Le ayudo al señor, le digo, ¿qué necesita, señor? Pues que necesito volatón, que necesito fertilizante, que necesito, me nombra lo que necesita y yo le colaboro, o sea, le colaboro de tal manera que si no alcanzo, luego le digo a las personas que conozco, y mira, le voy colaborando al señor, mis comprobantes, porque luego la gente me ayuda. Mira, aquí me dijo que necesitaba capitán, triple, y de esa manera voy a colaborar. Y aquí tengo los recibos de que él me recibe, el dinero que yo le entrego, y también quienes me ayudan, porque no podría con todo el gasto. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿por qué escogió este negocio? Bueno, vender libros. ¿Por qué escogí vender libros? Bueno, mira, desde que tenía 20 años siempre lo que hice fue vender libros. Primero se me hacía muy romántico y pensaba que podía tener una cafetería y vender libros. No tomé en consideración una cosa que pesan mucho, pero un día dije yo, los libros pesan mucho y me dijo alguien más, pero pesa más la ignorancia, ¿no? Entonces yo estoy aquí vendiendo libros porque quisiera, así aunque te parezca cursi, quisiera que mi pueblo se eduque.
quisiera que la gente accediera a los libros, que los niños se acercaran a los libros, que ustedes los jóvenes leyeran, ¿no? Y que leyeran con todo el interés y que el país cambiara. Yo estoy aquí por eso, no tanto por otra razón, sino por eso. Entonces, más que nada, escogió este negocio porque quería que su pueblo se saliera de la ignorancia y se acercara más. Exacto, o sea, cambiar pues. Una de las cosas que me interesa es la educación y la cuestión ambiental, que a lo mejor todo depende de la educación. A mí me interesan los árboles, mucho me interesan los árboles. Esta situación que nosotros estamos viviendo, digo, no todos los países son como el nuestro, no todos generamos tanta basura, ni consumimos tanto. Hay países a donde se preocupan y respetan a los animales, respetan sus recursos naturales, pero nosotros estamos muy... Entonces, ¿qué te puede inducir a hacer distintos? Pues un deber. ¿Qué te puede inducir a tener educación? Pues un deber. Y bueno, otra pregunta sería, ¿qué piensa de la economía informal de México? Mira, yo pienso que aquí en México la gente se ve orillada a salirse a la economía informal porque el país no nos da opciones. Mira, donde quiera hay economía informal, tú mismo puedes ver en Europa hay mercados de pulgas que le llaman. No sé cómo lo regulen ellos porque yo te mentiría, ¿no? Pero aquí el Estado mexicano debía dar opciones de comodidad. Por ejemplo, acá en Tlapa tradicionalmente estaba la plazuela de los cántaros, que es donde venden las tortas. Antes la gente de Zacualpa ahí iba y vendía sus productos. Una de las cosas que yo digo es que la presidencia pudiera, digamos, diseñar un excelente proyecto, ahí construir en la parte de abajo unos corredores, respetar las plantas, hacer un espacio agradable para la gente y darles a ellos, que yo me imagino que durante la colonia, o sea, el virreinato, ellos tenían derecho a vender ahí sus artesanías. Porque ahora ya no. ¿Por qué? Porque históricamente España llega, y sí es cierto que llega y iba a decir una grosería, que históricamente llega y molesta, bueno, no molesta, sino que margina a la gente indígena, o mal llamados indígenas, a la gente de las comunidades, pero también, por ejemplo, les deja tener con el mismo sistema de tenencia de la tierra y también les permite que ellos tengan espacios, y un espacio para ellos era la plazuela de los cántaros, que hoy es un cochinero. Porque es un cochinero, pero la presidencia pudiera agarrar y diseñar un excelente proyecto y la gente que continúa ahí, pero también, por ejemplo, darle chance a todos los artesanos que vienen acá, de que vendan ahí regular, porque tiene que regular, no nada más de, oye, ponte, no, sino regular los espacios con todas las garantías y con todas las de la ley y que la gente tenga ahí sus espacios para vender artesanías y en la parte de arriba tenga las cocinas, pero con baños limpios, con unos, como te dijera, con unas instalaciones donde tú vas a comer y que sea agradable, ¿sí? Creo que todo el mundo tenemos derecho de estar en la economía informal, de ganarnos la vida de manera honesta y de manera, ¿cómo te dijera? Pues ética, no sé cuál será la palabra, pero yo digo que debería haber oportunidades y también una cierta legislación, o sea, algo que te diga, bueno, yo te doy chance, pero colabora, retribuye a Tlapa, porque mucha gente viene y se beneficia de Tlapa y no paga impuestos y gana bastante bien, pero no le regresa a Tlapa lo que le tiene que regresar. Por ejemplo, los materialistas que sacan tanto y que explotan tanto el río, ahí yo no sé la verdad, yo no sé qué paguen, no tienen paguen, o cómo es que la cuestión de la comisión del agua, yo no sé, pero mira, son fortunas inmensas que no están reguladas. Creo que todo el mundo tenemos derecho, pero con cierta regulación. Yo siempre me he preocupado por la buena educación de los niños. Yo soy enemigo de que las escuelas estén cerradas. Soy enemigo de que discriminen al niño. Yo soy enemigo de aquel padre que le dice ten sin que se lo gane. El niño hay que educarlo desde chiquitito y para tener lo que siembras es lo que vas a cosechar mañana. Bueno, en conclusión vamos a terminar estas preguntas. No sé si quisiera usted aportar algo de acuerdo al mal gobierno que está pasando aquí en México. Desgraciadamente, yo siempre voy a decir que el gobierno no es el que se sienta en la silla.
El gobierno somos cada uno de nosotros. Y si nosotros no nos preocupamos por otro o por todos, eso se llama egoísmo. Siempre debemos ser útiles, sembrar para que cosechen mañana. Yo soy el gobierno, yo, no el que se sienta ahí. Entonces, si yo no me preocupo por hacer algo en la vida, ellos jamás se van a preocupar por mí. La economía informal se puede definir como cualquier acto de comercio, sea ilícito, sea fuera de las normas e incluso fuera de un contexto jurídico, ¿no? Algo que no está regulado, pero definitivamente se mantiene como una economía, que sería su gran fuerza, su gran sustento, que la economía informal así se define específicamente donde hay una normativa, y probablemente donde no hubiera una normativa simplemente sería una economía. Claro que en nuestro país se ha determinado así desde hace mucho, con diferentes leyes a la reforma hacendaria, a la reforma fiscal, y que tienen que ver con regular todos los actos de comercio, locales, nacionales, internacionales. Y también habría que observar esos requerimientos que dan pie a una economía informal. ¿Por qué? ¿Por qué se le tiene que determinar? Algunos ejemplos de economía informal sería, por ejemplo, el narcotráfico, manejar cualquier producto que no está permitido que se comercie en nuestro país. Aquel pequeño comercio, bueno, va desde eso, desde el narcotráfico hasta aquel pequeño comercio que simplemente lo realiza, puede ser una familia, una persona, y no tiene ningún trato con alguna autoridad. Pero ese pequeño comercio de salir, vender, eso también se considera una economía informal. Desgraciadamente para nuestro modelo económico, muchos están dentro de la economía informal. Podríamos decir que la gran mayoría de los mexicanos como tal han crecido con esta economía informal, la han mantenido, les ha dado a algunos hasta su manera de vivir, su manera de sobrevivir, pero en concreto la economía informal existe, aunque yo consideraría que no todos definen que viven en una economía informal. ¿Qué es lo que vende usted? Pues, ¿cómo se puede decir? A ver, bueno. ¿Cuál es tu nivel de ventas diarias? ¿Cuánto vende? 8 de 3,000 a 5,000 pesos. ¿Dónde adquiere su mercancía? Aquí me tienen que creer. ¿Y no cría usted? ¿Cuáles son los meses donde tiene mayores ventas? Los meses de julio, diciembre, de las clausuras y Navidad. ¿Siempre está en el mismo lugar? O sea, ¿este ya es su lugar? ¿Cuánto tiempo tiene que se empezó a dedicar a este negocio? Como 4 años. ¿Por qué escogió este lugar para su negocio? Entonces, ¿cómo le diré? Porque es el punto para mí, es el punto de paso. ¿Tiene algún acceso a crédito? ¿Cuál es su nivel de educación? O sea, ¿qué escuela? Secundaria terminada. Aparte de vender aves, ¿vende otros productos?
¿Tiene acceso a seguros de salud? ¿Cuál es el número de personas que conforman tu familia? 6 integrantes. ¿Sus hijos van a la escuela? ¿Usted está de acuerdo en que hayan personas que anden deambulando, o sea, vendiendo sus productos, pero vienen en cualquier lugar? ¿No estar en un sitio específico? Yo digo que sí, porque cada quien busca también Pues vendemos más. ¿Cuál es su nivel de venta diaria? ¿No? ¿Cuánto vende? Pues varía, a veces vendo 1000, a veces 1500, también a veces 800, 600. ¿Su mercancía de dónde la adquiere? ¿Con una persona particular o con una empresa o con una? Pues lo compramos aquí en Brasil Harina, donde nos las den barato, a veces en Abarrotes Rocha, a veces en la aviación, ¿no? ¿Cuáles son los meses donde hay mayores ventas? O sea, ¿en qué mes usted vende más? Pues ya es en este mes, por lo de las clausuras. ¿Y siempre está en este mismo lugar? O sea, sí, ya tengo mucho tiempo acá. ¿Cuánto tiempo va a permanecer en esta actividad de estar vendiendo pan? Pues de aquí a mi panadería ya voy a hacer 24 años. ¿24 años? ¿Y por qué escogió este lugar precisamente como para vender pan? Pues mire, la verdad yo no estudié, nada más terminé mi secundaria y pues mi esposo también y tengo 4 hijos, también yo mantengo y pues aquí me vine a entrar del mercado para mantener a mis hijos, la verdad. ¿Y usted tiene acceso a un crédito, un préstamo? No. No. ¿Cuál es su nivel de educación a lo que usted llegó? Nada más secundaria. ¿Usted busca otro empleo, otra actividad en lo que usted quiera dedicarse? Ahorita no. ¿Y usted está inscrito en algún régimen de salud, o sea, en IMSS, algo de apoyo de parte del gobierno? No. ¿Tampoco? ¿Cuántas personas conforman su familia? 6 personas. ¿Van a la escuela sus hijos? 4 en la universidad. 4 en la universidad, 4 universitarios. ¿Usted está de acuerdo de las personas que están planteadas en la alcaldía así para vender? Los vendedores ambulantes como en las banquetas, en los puestos. ¿Usted está de acuerdo con ellos? ¿Está de acuerdo con los lugares? Pues no tenemos otro lugar, aparte pues estamos en la calle, nos exponemos a todo, pues sí, observamos mucho, la verdad sí, pero pues no tenemos donde seguir trabajando, no tenemos otro lugar, tenemos otro espacio más grande. ¿Usted qué se entiende más o menos por comercio informal? ¿Usted más o menos qué entiende? Pues los que estamos aquí vendiendo, ¿no? Porque pues hay muchos que no pagan Hacienda, no pagan el pisaje. La economía informal ha ayudado. Mira, pues al final de cuentas, lo informal es una característica. Lo importante es que la economía es economía. O sea, de que hay un desarrollo económico, sí lo hay. Que para el país en general, no. O sea, a lo mejor sería otro asunto, ¿no? Desgraciadamente la economía informal se alude a permitir delitos como el narcotráfico, como la piratería, como la delincuencia organizada. O sea, sí es cierto, abre esa ventana y a lo mejor eso sería lo negativo de la economía informal para el país en general, pero no creo que sea culpa totalmente de la economía informal. Yo creo que es responsabilidad absoluta del gobierno. Hoy, por ejemplo, hablar de que el gobierno debe de atender la seguridad en concreto y no atender la economía es una equivocación. O sea, debe primero de atender todo lo que genera ese narcotráfico. Debe de atender primero todo lo que genera esa inseguridad. Y entonces la inseguridad por sí solo tiene que disminuir. O sea, yo creo que considerar que la economía informal, como la última reforma hacendaria que se hizo, en donde
exigía incluso a la iglesia entrar en una formalidad, a las religiones entrar en una formalidad, el gobierno, y que se vio como muy bueno, está muy bien, pero caemos en lo mismo. Como gobierno no estás generando las condiciones, pero sí estás aplicando un impuesto. Entonces, siendo muy honestos, ese impuesto viene a ser una carga para el comerciante. Y si antes estaba dentro de una legalidad mínima, puede ser que ahora, al tener un obstáculo más, tenga que recurrir a la ilegalidad, al comprar un producto de baja calidad que no está permitido en este lugar. O sea, yo creo que primero que nada se debe de atender muchas áreas, no nada más la económica, también la de educación, pero yo creo que esa sería la parte negativa de la economía informal. Abrir una ventana, una puerta a la delincuencia, al narcotráfico, a la inseguridad. Pues depende de algo, como que el negocio no es mío, nada más trabajo, pues. Ajá. Y ¿cuál es su nivel de ventas diario? ¿O cuánto vende diario? Pues un día como más o menos por ahí, como 1,300. Y como que no hay mucha venta, cada día pues no hay nada, y a veces sí hay y a veces no. ¿Dónde adquiere su mercancía? ¿Dónde adquiere su producto para vender? ¿Dónde lo va a comprar? Bueno, yo nada más vendo, nada más. Sí, nada más vendiendo porque nada más que son mis patrones los que hacen pan. Ajá. ¿Siempre están aquí en el mismo lugar? ¿Siempre están aquí? Sí, todos los días. ¿Tiene algún tipo de crédito? ¿Sus patrones les dan algún tipo de crédito? No, eso no. ¿Cuál es su nivel de educación? ¿Qué nivel de educación tiene? ¿Terminado? Terminé la secundaria. ¿Cuántos tiene hijos o...? No, estoy soltera. ¿Cuáles son los meses donde vende más, donde las ventas son mejores? Los meses que las ventas son mejores, ¿qué mes? ¿Qué mes las ventas se dan mejor? ¿Ha buscado empleo en otra actividad además de vender pan? Sí, bueno, sí lo he buscado, pero como nada más que me contrataron. En caso de que usted tuviera hijos, ¿irían a la escuela? ¿Está inscrita en algún régimen de salud o tiene seguro? No, seguro no tengo. Nos encontramos con la señora María, que nos va a responder unas preguntas acerca de lo que a ella se dedica. ¿Cuál es su producto de ¿Todo esto lo tiene usted o lo compra aparte y ya está lo vende? Lo compra aparte. Sí, y más o menos las ganancias, ¿cuánto tiene al día? Según hay ventas, se van a ganar poquito, si no hay ganancias, no se gana nada. Y siempre tiene por lo menos lo que usted invierte, o hay veces donde usted tiene que poner. Tiene que poner, tiene que conseguir para que no vaya a veces. ¿Y cuáles son las temporadas donde usted llega a A veces cuando yo veo también que vienen lo que son las zonas ¿Usted recibe un apoyo por parte del gobierno? Sí, recibo de Puscadra, ¿no? Pero para el negocio no. ¿Y con lo que usted gana vendiendo es suficiente para su familia o...? Sí, con hijo ganamos. Muchas gracias. En México y en muchos otros países en vías de desarrollo, el fenómeno conocido como economía informal invade cotidianamente la actividad económica. El fenómeno en sí es muy complejo y en vez de ser analizado desde sus causas, generalmente es estudiado desde la perspectiva de sus consecuencias o síntomas que inciden en el ámbito económico, social y político de una localidad, municipio, estado o país. Así,
De esta manera, el fenómeno de la informalidad económica es asociado con bajo crecimiento económico y con los niveles de pobreza de un país. Adicionalmente, otras de las consecuencias de la informalidad que son frecuentemente observadas y señaladas son las externalidades negativas que genera, como es el caso de la invasión constante de espacios públicos que impiden el libre flujo peatonal y de vehículos, situación que eleva costos en tiempo de traslado de un lugar a otro de la urbe, con el consecuente incremento también en contaminación ambiental. En todo caso, lo que sí parece claro es que los numerosos estudios realizados sobre el fenómeno de la economía informal constatan que ni es reciente, ni es exclusivo del tercer mundo, ni es coyuntural, ni es un fenómeno que funciona autónomamente. Todo lo contrario, es tan fuerte el lazo entre la economía informal y la formal que una ya no es concebible sin la otra. ¿Cuánto es el nivel de ventas diarias? ¿De qué parte adquieren la mercancía? Pues allá. ¿Cuáles meses es donde ustedes tienen mucho más venta? De mayo, pues. ¿Siempre han estado en este mismo lugar o cambian de lugar? ¿Cuánto tiempo han permanecido en esta actividad vendiendo? ¿Por qué precisamente escogieron este lugar para vender? Porque hay más gente. ¿Tienen algún acceso a crédito? ¿Cuál es tu nivel de educación? ¿Has buscado empleo aquí en otro lugar, aparte de vender aquí? No. ¿Estabas inscrito en algún régimen de salud? ¿Cuántas personas conforman tu familia? 5. En caso de que tuvieras hijos, ¿irían a la escuela? ¿Tú estás de acuerdo con los lugares planteados por la alcaldía municipal para los vendedores ambulantes? ¿Estás de acuerdo en los lugares que ellos están? Aquí nos encontramos con la señora Isabel, que le vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué productos vende? Yo vendo nomás flor, ¿Cuál es su nivel más de ventas diarias? ¿Cuánto vende más o menos casi diario de lo poquito, pues no. ¿Y dónde? Unos 300 hasta las 4. ¿Y dónde adquiere su mercancía? ¿De dónde los va a traer para venderlos? Compramos nomás aquí y revendemos. Sí. ¿Cuál es el mes que hay más venta de lo que usted vende? Cuando Semana Santa. ¿Siempre está en el mismo lugar? ¿Cuánto tiempo hace que ya hace que vende sus actividades, que se dedica a esa actividad? ¿O qué? Ya dilaté, pues mi hija ahora ya tiene su bebé 2, ya tiene ¿qué es mal? Ya se tía Con la mano le dice,
¿Por qué escogió este lugar para poner su negocio? ¿Cuál es su nivel de educación? No estudió. Si no, yo fuera maestra, ¿qué se va a hacer aquí? Busca empleo en otra actividad o algo así. Ya no. Está escrito en un régimen de salud, así de IMSS. Está escrito en Prospera o algo así. Del Seguro Popular. No, del Seguro Popular. El número de ¿cuántos conforman en su familia? ¿Cómo hacemos? Tres. ¿Y todos sus hijos van a la escuela? No, nomás una niña. Tiene 13 años. ¿Y está de acuerdo con los lugares planteados por la alcaldía municipal de los vendedores ambulantes? Trabajos que no tienen un ingreso a la nación, digamos al Producto Interno Bruto del país.